antifonal del capítulo 5. Yo voy a leer el versículo primero y todos vosotros respondéis con el versículo segundo y así sucesivamente, pero a ritmo, ¿eh? Es uno de los capítulos más solemnes de la carta. La iglesia en Corinto estaba afrontando una serie gravísima de problemas, cuyos principales problemas están aquí, pero no todos. El propio apóstol Pablo dice que estas cosas las escribo, pero cuando yo vaya pondré orden a otras muchas que están mal. De manera que si pone orden a todo esto por carta, ¿qué es lo que habría que necesitase poner en orden? Era una iglesia modelo. Bueno, es la iglesia. La iglesia es un cuerpo de creyentes que estamos peregrinando y muchos arrastramos todavía el deseo de los ajos y de las cebollas de Egipto, ¿o no? Y estamos llorando por los pucheros que comíamos en la desvergüenza del mundo sin mirar al futuro y por tanto estamos llenos de problemas. Cada uno de nosotros tiene mucho lastre espiritual que tiene que desalojar. Yo creo que sería muy bueno que cada mañana cuando nos levantamos recordásemos aquel versículo de la carta a los Hebreos, dejando pues todo peso y el pecado que nos acecha, corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puestos los ojos en Jesús. Problemas de divisiones. Pablo ha escrito largamente sobre las divisiones. ¿Creéis que se arreglaron? ¿Qué va? Siguieron igual. Algunos dejarían los partidos y dirían, bueno, vamos a caminar juntos, pero algunos continuaron ahí, especialmente alguna persona, líder de uno de estos partidos, que se opuso violentamente a Pablo en la visita, en una de las visitas que Pablo hizo a Corinto, y que es el excomulgado que se restaura, del que Pablo habla en la segunda carta. Ahora, después de todos los problemas de división, Pablo afronta un problema de moral. Todas las cosas, todos los problemas de división y no de división son problemas de moral, porque moral tiene que ver con la forma de vida en sintonía con la voluntad de Dios. Y tan rebelde es el que vive dividiendo la iglesia como el que vive inmoralmente practicando el pecado sexual. Y el apóstol aborda el tema de una forma muy, yo diría muy suave. Pablo, que es un maestro de meter la espada de vez en cuando, también es un maestro de decir las cosas con suavidad. Él pudo haber dicho algo mucho más serio, pero mirad cómo empieza el capítulo. De cierto se oye que hay entre vosotros fornicación. La idea aquí es doble. Primero, lo que hay es evidente. Es cierto que se oye porque lo hay. En segundo lugar, en lo que discrepan los eruditos bíblicos es que hay fornicación. ¿Qué tipo de cosa es lo que Pablo está diciendo ahí? Algunos dicen, las conversaciones de los hermanos en Corinto, de muchos de los hermanos, eran sobre la fornicación, sobre temas, yo diría, obscenos, chistes verdes, conversaciones que se leen en segundas líneas, etcétera, etcétera. Pudiera ser, porque cuando en aquellos tiempos de Pablo se quería hablar de una vida inmoral y corrupta, se decía, este vive a lo Corinto. Quiere decir que los de Corinto eran buenos. Según algunos dicen, cuando hay que trabajar se refieren a ciudades concretas, no voy a mencionar el nombre, que trabajan mucho, y otras ciudades que como ciudades representativas viven del cuento y no trabajan tanto. Bueno, pues alguien cuando se refiere a un lugar de trabajo está hablando de ciudades industriales, ¿verdad? Aquí cuando se refería a inmoralidad, hablaban de Corinto. Mira cómo vive como los corintos o a lo Corinto. Vivían en la inmoralidad. Y una de las normas de las prácticas habituales de aquel tiempo era hablar obscenidades entre personas y contar lo que no se debe contar. El apóstol Pablo dice que lo que ellos hacen en secreto, ni siquiera lo mencionéis. Que las conversaciones del creyente tienen que ser santas es evidente, porque cuando Cristo habló a los judíos, que eran personas que vivían de la apariencia, y ellos pensaban que la comisión de adulterio era simplemente ¿qué cosa? Cuando un judío, esto decía que era otra persona, era un adúltero, tenía que cogerlo como infraganti, en el mismo hecho del adulterio. Ahí traen a la mujer delante de Jesús. Le dicen, a esta mujer la hemos cogido en el mismo momento en que adulteraba. Sí, claro. Y Cristo le dice, ¿quién de vosotros está sin pecado? Sin pecado en este pecado, ¿eh? ¿Cómo en este pecado? Sí.
Vosotros acusáis a esta mujer de adúltera, ¿verdad? La cazasteis en el mismo hecho. ¿Y dónde está el hombre? Es que el hombre... Los hombres tenemos muchas virtudes y muchos defectos. Los hombres varones. Y una de las cosas que tenemos es que siempre pensamos cargarle el muchuelo al sexo débil. Nunca queremos responsabilizarnos de nosotros. Aquellos hombres habían dejado... Porque no era tan rápido el hombre para escaparse y agarrar a una mujer. No, es que lo dejaron ir y lo trajeron a Jesús. Estaban cometiendo un pecado serio, acepción de personas. ¿Cómo van a juzgar si están condenados ellos mismos por la ley? Ahora, Pablo dice, aquí se oye que hay fornicación. Más probable, yo creo, cada vez tengo más la idea, no tengo ninguna base bíblica para hacerlo, pero lo permite el texto, que no solamente hablaban de fornicación, practicaban la fornicación. Esto casi seguro. Las costumbres que venían del paganismo se habían hecho forma natural de vida. Bueno, no nos asustemos tanto, ¿verdad? Porque decimos, mira cómo eran. Hoy en día esto es natural, ¿o no? Voy a daros un dato para los que no conocéis esta estadística. Acaba de salir, yo la leí hace un mes, una estadística internacional hecha en el mundo conservador de iglesias evangélicas. Estoy hablando de iglesias de tipo bautista, de las nuestras, metodistas, en fin, iglesias, llamémosle serias en este sentido. Se ha hecho una estadística que evaluó 36.000 respuestas de jóvenes entre 15 y 25 años. ¿Sabéis cuál es uno de los pecados más notorios entre mujeres de 15 a 25 años? Os lo imagináis, ¿no? La mayor parte de ellos habían mantenido relaciones fuera del matrimonio y un porcentaje elevadísimo se confesaban lesbianas. Mundo evangélico, ¿eh? No estamos hablando del paganismo. Quiero deciros, queridos hermanos, que nuestra sociedad, el entorno nuestro, por eso dice, dejando el pecado que nos asedia, el pecado está ahí. Pero como nosotros estamos tan acostumbrados a verlo, pues ya no nos llama la atención. Antes, cuando ibas por una carretera y pasaba un automóvil a 70 por hora, te quedabas mirando y decías, ¡qué barbaridad! ¿Cómo va ese? Hoy te pasa en la autopista uno a 190 o a 200, normal, no hay problema. Nos hemos acostumbrado. Tú abres una revista de las llamadas del corazón. Abres una... No digamos los hombres, no nos riamos, que también las leemos, ¿eh? Bueno, abres una revista cuando tu mujer compra una, tú después de... déjame saber, ¿qué haces? No, estoy viendo, estás viendo, estabas enterándote igual que ella. Pero bueno, una revista del corazón. Leía anteayer una nota de una artista española que decía, su primer matrimonio duró 5 años. Y el asombro tremendo que tenía el articulista es que su segundo matrimonio, que acababa de romper, duró 20 años. Decía, ¡qué barbaridad! ¿Cuánto duró? ¿Qué estamos haciendo? ¿Eso está entrando o no está entrando? Es decir, nos acostumbramos a eso. De manera que no nos importa nada hablar de cualquier tontería. Porque es la conversación social de nuestro mundo. Pablo dice, hay esto entre vosotros, ¿eh? Y es probable que aquellos no solo hablaban, practicaban. La palabra fornicación es una palabra bíblica que tiene un significado mucho más extenso que el simple acto de cometer o de tener una relación ilícita fuera del matrimonio entre personas solteras. No solo se refiere a eso, se refiere también a pecado de adulterio. Por ejemplo, cuando Dios en el Antiguo Testamento habla del adulterio de Israel, dice, fornicaron debajo de los árboles frondosos, y está hablando de su esposa, espiritualmente hablando. También se refiere, en ocasiones, a actos ilícitos, sexualmente hablando, de manera degradantes. Todo esto tiene que ver con el término fornicación. Por eso, cuando estudiéis el tema divorcio, no hagáis demasiado énfasis solo en la palabra adulterio y en la palabra fornicación, aislándolas y vinculándolas solo a un determinado pecado, ¿eh? Porque sí que el adulterio siempre es la relación entre un casado o una casada y otro casado u otro soltero, no importa lo que. Es decir, una relación ilícita entre casados, pero la fornicación no. Tiene un concepto mucho más amplio. Y aquí dice Pablo, ahora, un tipo entre toda la fornicación que hay entre vosotros, yo voy a poner orden cuando llegue, hay un caso que no puedo aguantar. Y es un caso que ni siquiera se nombra entre los gentiles.
Esos perversos que vosotros decís que están muertos en delitos y pecados, fracasados, frustrados, que son la escoria de la sociedad, ni siquiera ellos hacen lo que estáis haciendo vosotros. ¿Cuál es el pecado que hay aquí? Que alguno tiene la mujer de su padre. Aquí también tenemos que agudizar la interpretación del texto. Primero, tener la mujer no significa necesariamente que se haya casado con. Estaba conviviendo con ella en una relación marital. Eso es lo que la Biblia dice, tener la mujer. Es el significado de esa palabra. Segundo, ¿qué mujer de su padre era esta? 3 opciones. Su padre se había divorciado de una mujer y se había casado con la mujer que había dejado su padre, opción muy rara, especialmente en el derecho romano. Segunda, la mujer real de su padre en ese tiempo, con la que él convivía también. Eso sería un pecado de una naturaleza tal que yo no sé si se podría dar siquiera. Tercera, que es la más probable, es que estaba viviendo con su madrastra. Probablemente su padre había muerto y esta era la segunda mujer de su padre con la que se había casado. Claro, un hombre que se casa con 2 mujeres, a veces pues la segunda lo mata. Y resulta que este hombre había muerto y su madrastra, que podría ser una señora o una señorita muy agraciada, pues le llamó la atención a su hijo y dice, bueno, venga para acá. Y estaba conviviendo con ella. Esto no es un pecado de adulterio. ¿Cómo se llamaría ese pecado? Incesto. ¿Este era un incestuoso o no? La ley de Dios prohibía toda esa relación. ¿Y cuál era la sentencia legal que la ley de Dios establecía para un caso como este? La muerte de uno y de otro, pero específicamente la muerte del que había cometido tal vileza con la mujer de su padre. Ahora Pablo habla de una forma muy seria. Mirad, primero, habláis, o se oye que hay, seguro que lo hay. Segundo, hay un caso gravísimo. ¿Y vosotros qué estáis haciendo? Versículo 2. Estáis hinchados, envanecidos. ¿Estáis envanecidos en qué? Mientras que hay un problema de esta naturaleza dentro de la iglesia, lo que estáis vosotros ocupándose es de quién es el mejor profeta, quién habla más lenguas, quién pertenece al mejor partido. Estáis inflados, llenos de vosotros, y estáis consintiendo esto. ¿No debíais más bien haberos qué? Lamentado. ¿Qué quiere decir esto? Los creyentes debieran sentir profundamente ese pecado, ¿no es esto? Lamento de un creyente, en el sentido bíblico, es también poner ese pecado en las manos ¿de quién? En las manos del Señor. Llorar espiritualmente hablando, e incluso físicamente, por el mal que había dentro de la iglesia y corregir inmediatamente el problema que había dentro de la congregación. No, Señor, ni siquiera se habían lamentado, ellos estaban en otra onda. No les importaba nada el problema de esa persona. Lo que les importaba a ellos era el endiosarse cada uno conforme a su propio propósito y proyecto. Debierais haber lamentado delante de Dios, orar delante de Dios. ¿Para qué? ¿Para qué? Mirad lo que dice el texto. Para que fuese quitado. No para que lo quitaseis vosotros. ¿Quién lo quitaría? Dios. Si Dios había determinado en su palabra la muerte del que cometa tal acción, hablo de pueblo de Dios, hablo de creyentes. A ver, ¿qué quiero decir con esto? Aquí tenemos un hombre que se llama Ramón, que tiene un hijo que se llama Ramón. Ramón no es precisamente un angelito caído del cielo, es un hombre bastante dinámico. De modo que puede hacer una cosa bastante traviesa de vez en cuando. Tenemos al lado de él otro que es amigo suyo, se llama Paco, tiene también un hijo. No puede ser que no sea tan aparentemente travieso como Ramón, pero también hace las suyas. Ahora, ¿qué ocurre si un día el hijo de Paco le hace una trastada, lo ve Ramón y va y le pega unas zurras al tipo en la calle y lo reprende? Pues Paco, que es amigo suyo, tal vez no le diga nada, lo entendería, pero si se repite muchas veces esa acción, ¿qué harías, Paco? Lo hemos puesto en un brete. Imagínate que no eres cristiano, por favor, vive un momento el viejo hombre. ¿Qué harías tú si alguien le zurra a tu hijo? Tomarle la... Claro. De manera que Dios establece disciplina seria ¿para quién? Para sus hijos, los hijos de Satanás.
no son suyos en el sentido espiritual, no se mete. Tienen un padre que los disciplina. De manera que Dios disciplina a quién, a su pueblo, corrige a su pueblo, ¿para qué? Para hacer retornar. Claro, puede indudablemente entrar en el campo de un hijo de Satanás cuando ese hijo de Satanás está pervirtiendo, destrozando su obra. Esto también es claro. Pero no simplemente por disciplina paternal. Dios disciplina a sus hijos. Ahora, yo quiero hacer un paréntesis aquí, perdonadme. El hablar de pecados es para Dios lo mismo que cometer el pecado. Jesús dijo que no hace falta adulterar físicamente, sino desear la mujer del prójimo. ¿Está? Quiero deciros que los creyentes tenemos que tener muchísimo cuidado con lo que hablamos, con lo que leemos, con lo que escribimos, con lo que contamos. Hablar de algo incorrecto es pecado. Tenemos que entenderlo, por favor, debemos entenderlo. Porque la Biblia enseña que toda conversación, toda palabra, todo escrito, todo deseo, toda manifestación que no edifica es ¿qué? Pecado. Y un creyente no puede jamás identificarse en nada con el pecado del mundo. Porque eso es pecado. ¿Lo tenemos claro o no lo tenemos claro? Un creyente que tiene que tener solemnemente el propósito delante de Dios de mantenerse en santidad. Vamos a ver, señores. ¿Vosotros creéis que os imagináis a Jesús? Lo digo con enorme respeto, contándole una inconveniencia a Pedro. ¿Vosotros podéis imaginaros a Jesús permitiendo una conversación de este tipo entre los apóstoles? Pero lo permitimos nosotros y muchos lo fomentan. Eso es pecado. Ahora volvemos a nuestro texto. Como ellos no se han lamentado, como ellos no han llevado el caso delante de Dios, y fijaros qué solemne es esto, Pablo está diciendo, debierais llorar, porque Dios va a actuar conforme a su ley, sacando a ese perverso, quitándolo, sacándolo de en medio, matándolo directamente. Como vosotros no lo hicisteis, ahora yo intervengo. Y mirad la carga de la autoridad apostólica de Pablo. Ciertamente yo, como ausente en el cuerpo, sin duda alguna no está en Corinto, está escribiendo una carta, ¿no es esto? Está en Éfeso. Pero presente ¿cómo? En espíritu. Pablo se incorpora en presencia espiritual a la iglesia en Corinto. Lo que está diciendo Pablo es, señores, hay que convocar una reunión general de toda esa iglesia. Yo no voy a estar presente. En cuerpo no voy a estar, pero voy a estar absolutamente identificado con vosotros en espíritu, poniendo la carga no de un creyente, la carga de la autoridad apostólica aquí. Yo como presente he juzgado al que tal cosa hizo. El apóstol Pablo hace poco en la carta estaba diciendo no juzguéis a nadie. Ahora él dice aquí yo he juzgado. ¿He juzgado cómo? ¿Cómo? ¿Qué pautas tenía Pablo para juzgar este caso? Si lo dijisteis antes, hombre. ¿Qué dice la ley? ¿Qué dice Dios? Pablo juzgó, de acuerdo con la ley, este caso. Alguien me va a decir, pero no estamos bajo la ley, estamos bajo la gracia. Pero cuando un apóstol, por indicación del Espíritu, traslada algo concreto, específico de la ley al Nuevo Testamento, tiene vigencia y autoridad. ¿Entendemos eso? No todas las cosas de la ley tienen vigencia y autoridad. Se han cumplido, pero algunas sí se han trasladado. Reunido en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. La reunión para disciplina se establece bajo la autoridad de Cristo. Es algo solemne el pasaje. Yo quisiera que lo tomásemos con tremendo respeto. A veces usamos un versículo que indudablemente tiene una cierta connotación y decimos que donde 2 o 3 se hayan reunido sin mi nombre, se refiere a disciplina, ¿Sabéis dónde está?
En el Evangelio según Mateo, cuando habla de disciplina, si alguno peca, repréndalo, etcétera, etcétera y tal, tenedlo por énico y publicano, porque donde 2 o 3 hayan reunidos en mi nombre. De manera que aquí hay una reunión para establecer disciplina. El Señor presente, con toda la suprema autoridad de Cristo, Señor de la Iglesia y juez universal. Segundo, reunión general de Iglesia, reunidos vosotros. Como yo no puedo estar presente, estoy en espíritu en esa reunión. La carga de la Iglesia reunida y la presencia de un apóstol. Bueno, ¿podemos tener hoy una reunión como esta para disciplina? Bueno, no, aquí no, por favor. Otro paréntesis, porque es interesante también aquí, gracias Efraín, porque me has dado una idea. ¿Qué es una reunión de iglesia? ¿Cuándo hay reunión de iglesia? Cuando se convoca a la congregación local sin limitación ninguna para un acto de carácter espiritual. Solo eso es reunión de iglesia. De manera que si en la iglesia tuya, o en mi iglesia, hablemos la mía, convocamos una reunión de oración, reunión general de oración, vienen 3, ¿está la iglesia reunida? Sí está, porque no se ha limitado a nada. Si decimos reunión de oración para mayores de 15 y menores de 30, ¿está la iglesia reunida? No. Hay un grupo de creyentes reunidos, pero no la iglesia, porque se ha extinguido la iglesia. De manera que el ministerio de la iglesia varía notoriamente cuando está la iglesia reunida o cuando está un grupo de creyentes que son iglesia, pero no son la iglesia en la dimensión de la palabra. Ahora, aquí es una reunión universal de iglesia, sin excepción. Todo creyente que forma parte de la iglesia en Corinto, reunido. La presencia del apóstol. ¿Se puede tener hoy una reunión de estas? Preguntaba hace un momento. ¿Falta alguien aquí para una reunión de estas? ¿Quién? El apóstol. ¿Las instrucciones del apóstol dadas están o no están? La presencia apostólica para ese asunto está. De manera que tenemos una reunión de disciplina. El Señor, la iglesia reunida, los mandamientos apostólicos que describen la disciplina. Seguimos adelante. Ahora viene el poder para actuar en esa disciplina, con el poder de nuestro Señor Jesucristo. De manera que aquel que tiene el poder en el cielo y en la tierra y que dice que tiene poder sobre, le han sido dadas las llaves del infierno y de la muerte. Es decir, él tiene autoridad sobre vida y sobre muerte. Es el comunicador de la vida y es el que retira, el que puede retirar la vida. Solamente Dios puede hacer esto. Los hombres a veces lo hacen, pero eso es pecado también. Ahora, en el poder de nuestro Señor Jesucristo, y cuando Pablo dice el poder de Jesucristo, debiera hacer temblar la iglesia, porque el Señor Jesucristo no solamente es el buen pastor de las ovejas, sino que es el que tiene también en su mano y en su boca una espada desenvainada, aguda, de dos filos, y que dice, voy a pelear realmente con aquellos que están en la iglesia, pero que están despreciando, distorsionando la iglesia. Es muy serio la presencia en poder de Jesucristo para un acto de disciplina. ¿Sabéis por qué dice Pablo esto también? Porque Jesús dijo que cuando 2 de vosotros se convinieren en algo, lo que acordaseis, otra vez disciplina en la tierra, queda, ¿qué? Respaldado por el cielo. La autoridad de Cristo ahí. Ahora, ¿qué más? ¿Qué disciplina se le va a imponer? El tal sea entregado a Satanás. Terrible. Lo que está diciendo el apóstol es esto: la disciplina de este hombre es retirarle la custodia de Cristo hacia los suyos, no para condenación, lo veremos más adelante, pero sí para protección. Esta persona queda sin protección y además no solamente queda sin protección de Cristo para vida, sino que es entregado a aquel que es enemigo de los creyentes y cuyo objetivo es matar. Porque Cristo mismo dijo a los discípulos, vosotros no sois hijos de Abraham, que quería mi vida, mi día. Vosotros sois hijos de Satanás porque quiere mi muerte. De manera que un miembro del cuerpo de Cristo, humanamente hablando, físicamente hablando, le es retirada la custodia de Dios.
De manera que cuando, por ejemplo, Satanás vino a tentar a Job, ¿recordáis esto? Y le dijo al Señor, bueno, claro, es que aún no le hemos hecho bastante. Ya verás como cuando le toquemos fuertemente a la salud, vas a ver cómo Job grita. Y el Señor le dijo, todo lo que tú quieras menos su vida. Menos su vida. Aquí ese asunto queda retirado. Y esta persona es entregada a Satanás. ¿Para qué? Destrucción de la carne, para que se le quite la vida. ¿Cuál es el propósito? De manera que aquí tenemos que entender esto muy claramente a la luz de Hebreos capítulo 10. En Hebreos capítulo 10 el escritor, no sé quién fue, el escritor dice que si alguno peca voluntariamente, no queda para él otra perspectiva que hervor de fuego que ha de consumir ¿a quién? A los adversarios. Y añade, horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. No está hablando de perdidos, está hablando de creyentes, que como pecan voluntariamente no tienen, valga la expresión, el paraguas protector que la obra de la cruz hace en la vida de los creyentes. A ver si puedo explicar esto. Hay dos tipos de pecado. Hay más, pero hay dos tipos de pecado. El involuntario, que puede ser de comisión o de omisión, en fin, el involuntario. Y hay el pecado voluntario, de rebeldía directa, que dice, tú dices, no mentirás. Yo, escúchalo bien, miento porque quiero. Oye, eso es un pecado voluntario, ¿no? Y de orgullo y arrogancia. Dice el escritor a los Hebreos, para este pecado no hay sacrificio expiatorio. No lo hay. Los gallegos sabemos mucho de paraguas. Cuando llueve, si tú estás debajo del paraguas, ¿qué pasa? La lluvia no te toca. ¿Qué pasa si tú te saques del paraguas? ¿Te va a caer la lluvia? ¿Sí? Muy bien. Cristo no solamente sella nuestra eterna redención en cuanto a responsabilidad penal por el pecado, sino que sella también nuestra protección. Están en mis manos, nadie las arrebatará de mis manos, yo las cuido, el Padre las cuida. Pero cuando tú pecas voluntariamente, si persistes en esa acción, lo único que vas a esperar, lo único que puede ocurrir, es que tú, por rebeldía contra Dios, por abuso, por levantar el puño contra el Creador, te pierdas eternamente. Porque eso es lo mismo que aquellos hombres que llamaban a Cristo demonios. ¿Recordáis esto? Es un pecado voluntario gravísimo. Entonces, ¿qué hace Dios? En su gracia, para que no te pierdas eternamente, ¿qué hace? Te retira de circulación. Dios prefiere tener un mal cristiano en el cielo que no un rebelde voluntario en la tierra. Y aquí Dios actúa de esta manera, entregando la vida de en manos de Satanás para que él sea salvo. ¿Cuándo? En el día del Señor Jesús. Que no falte en el arrebatamiento de la iglesia. No pierde la salvación, pero pierde su vida física. Esto no es ninguna novedad en el Nuevo Testamento, ¿verdad? Porque el mismo Juan dice que hay pecado a muerte por el cual yo no digo que se ore. Lo dice Juan. El pecado que tiene como disciplina la muerte, concretamente por ejemplo, que la ley Dios ha establecido, esta persona muera. No pidáis por eso, porque Dios no va a cambiar su pensamiento. Perdona el pecado, pero la consecuencia es muerte, porque Dios lo ha determinado así. No es buena vuestra jactancia. Corintios, estáis haciendo algo muy serio. Estáis permitiendo un pecado que sabéis que existe en la iglesia y no estáis actuando. ¿No sabéis qué? Ahora Pablo va a trasladar la enseñanza al campo de los judíos que están presentes, y seguramente que él enseñó esta doctrina a la iglesia, No es buena vuestra jactancia. ¿No sabéis que un poco de levadura qué hace? Leuda toda la masa. No hace falta una tonelada de levadura, Un poquito metido en la masa fermenta toda la masa. Bueno, los panaderos saben muy bien este asunto. Cristo dice, solamente con que la iglesia permita un poco de pecado de este calibre o cualquier otro pecado, sabiendo que está dentro de la iglesia, lo único que puede esperar es que toda la iglesia fermente. Cuando tenéis una manzana podrida, si la metéis en una buena cesta de manzanas sanas, las manzanas sanas hacen sana a la manzana podrida, ¿verdad? 3 días después están todas podridas. Esto ocurre con el pecado. El pecado dentro de la iglesia decimos, no, es una persona sola. No erréis. Las malas compañías corrompen, las buenas
costumbres. Y Pablo dice, leuda toda la masa. Ahora, ¿por qué no puede haber pecado en la iglesia? ¿Por qué no debe? Poder, lamentablemente, puede, porque existe. Pero ¿por qué no debe haber pecado? Versículo 7. Limpiaos, pues, de la vieja levadura, para que seáis una nueva masa sin levadura como sois. Porque Cristo, nuestra Pascua, ya fue sacrificada por nosotros. Cuando llegaba el tiempo de la Pascua, los judíos buscaban levadura por todos los rincones de la casa. Hoy en día lo hacen también, ¿eh? Estos de los tirabuzones que veis por ahí, cuando llega el día de la Pascua, el tiempo de la Pascua, la semana anterior, literalmente ponen los muebles patas arriba y barren por todas las esquinas y vacían todo cuanto pan tienen en casa y tiran las galletas que tienen, todo, no importa lo que sea, fuera, no sea que en medio de todo esto haya una mota de levadura. Bueno, ellos son así, no les importa después que odien a la gente, son religiosos externos, pero dejémoslos a ellos en paz. ¿Cristo es nuestra Pascua? Sí. ¿Es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo? Sí. No podía haber levadura, ¿cuándo? Durante el tiempo de la Pascua. ¿Qué dice aquí el apóstol Pablo? No es la preparación para, es que estáis en ella. Porque Cristo, el Cordero de Dios, está sacrificado. Por tanto, estamos en la Pascua perpetua. De manera que no puede haber pecado en medio de la congregación del Señor. Así que hay que limpiar eso. Así que, versículo 8, celebremos la fiesta no con la vieja levadura. Es decir, no podemos estar en la fiesta del gozo, de la conversión, del nuevo nacimiento, de la experiencia de comunión con Dios, de las bendiciones de Dios. Todo eso tiene que ver con la Pascua, porque la Pascua para Israel significaba, entre otras cosas, el recordatorio de la liberación de la esclavitud. Nosotros somos libres en Cristo, sí, Señor, por tanto tenemos gozo por la libertad. Sí, no podemos mantener el pecado que costó la vida del Hijo de Dios en medio de la congregación, no podemos. Y cuando hay pecado oculto en una iglesia sin disciplinar, estamos consintiendo con lo que sería un sacrilegio para un judío: comer pan leudado en tiempo de Pascua. Dice, porque Cristo, nuestra Pascua, fue sacrificada. Así que celebremos la fiesta, no con la vieja levadura, ni con levadura de maldicia y de maldad, sino con panes de levadura, sin levadura. ¿Cómo son los panes sin levadura? Es decir, las vidas santas. ¿Cómo son? Dos características, versículo 8. Sinceridad y verdad. ¿Qué es una cosa sincera? Pues es eso, sincera. Sabéis que tenemos aquí nosotros en esta escuela bíblica un artista de primera línea que trabaja la madera. No voy a decir quién es, descubrirlo. Le voy a pedir ayuda, ahora ya sabéis quién es. Ramón, cuando un carpintero, un ebanista, está trabajando con una buena tabla de buena madera, lo que te voy a decir, ucola o alguna cosa de estas que cuesta mucho dinero, está haciendo un mueble macizo y cuando está poniendo se le escapa un poquito la gumia y le hace un chinacito a la madera. ¿Qué hace? ¿Tira la madera o qué hace? Resulta que el señor que compra el mueble cree que es todo madera, ¿verdad? ¿Y qué tiene esa madera? Un poco de cera que tapa el agujero. No pasa nada, ¿verdad, Ramón? Barniz encima, nadie se entera de nada. Pero un día, la señora de la casa, que es muy maniática de la luz, tremendamente maniática, resulta que le arrima allí al mueble un halógeno, que no solo da luz, y le salta el barniz. Y el fabricante del mueble dice, señora, usted tiene la culpa. La señora dice, sí, pero mire, eso no lo hizo el halógeno. Se ha derretido la cera. Queridos, la vida de un creyente tiene que ser una vida sin tapujos. Sin tapujos. Sincera. Madera sólida, nada que ocultar. Y además, verdadera. ¿Cómo es la vida verdadera? Bueno, es no andar mintiendo. Pues es verdad, también es cierto. ¿Y mentir significa decir palabras mentirosas solo? ¿Qué significa mentir? Medias verdades también. La mentira más vil que existe es la hipocresía, porque es muy difícil de descubrir. Se dicen, hay un dicho en nuestro refranero que dice que se
coge más rápido a un mentiroso que a un cojo. ¿Es verdad o no es verdad? Llegas a tu casa, un coche recién comprado, un faro fundido. Le dices a tu mujer, mira, me han matizado un guantazo. Ay, ¿y cogiste los nombres del otro? No, se escapó. Y la semana siguiente, tu señora en la peluquería dice, oye, vi a tu marido el otro día, dando atrás, le pegó un guantazo a otro coche. Ya lo he cazado. Venga acá, decir fue uno, no, bueno, fue... Ya. Muy bien. Dios se encarga de poner a la luz la verdad. Entendámoslo hoy. Porque el salmista dice que cuando tú pones en manos del Señor tu juicio, Él pone a la luz tu derecho y tu justicia como el mediodía. Si la justicia es el resultado de una injusticia, ¿quién se pone de manifiesto? ¿El injusto o no? Por eso tenemos que dejar de pelearnos tanto, ¿sabéis? No pelearnos entre nosotros, esto se da por hecho. Pelearnos socialmente. Me han fastidiado la ventana de la casa, juzgado de guardia. Pues no, ¿por qué no pones en manos del juez y esperas un poquito? Somos muy impacientes. Yo soy tremendamente impaciente. Quisiera que todo funcionase así. Pero aquí el apóstol dice, no solamente sinceridad, sino también ver verdad. ¿Cómo puedes vivir una vida auténtica? Si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. ¿Sabéis cómo es la única vida verdadera? Para mí, el vivir es Cristo. Punto. No hace falta más, sí. Bueno. Mira, la denuncia social por injusticias, cuando está en peligro, por ejemplo, la vida de una persona, es absolutamente lícito, porque estás defendiendo lo que no es tuyo. Y estás utilizando un arma que Dios ha dado a la sociedad para la defensa de eso. La denuncia, es decir a las gentes que no es justo lo que está pasando, por ejemplo, con la deuda externa del tercer mundo, visto en relación con los ciudadanos del tercer mundo, no con los dirigentes, que son los que se han comido el capital que han prestado. Esto es otro tema distinto, porque es muy fácil decir, perdonémosle la deuda, sí, ¿y quién ha llevado el dinero que les falta? Bueno, eso también hay que saberlo. Pongamos a ellos a trabajar en las carreteras para que devuelvan lo que robaron, esto también es cierto. Ahora, la denuncia es lícita porque Cristo lo hizo o no. Jesús llamó a hipócritas y demás cosas. Claro, la Iglesia de Cristo hoy en día estamos en el gueto, ¿no es esto? ¿Qué dice la Iglesia hoy públicamente a la sociedad sobre, qué vamos a decir? Bueno, sobre el aborto. ¿Qué dice? ¿Dijo algo? No dice nada, ¿verdad? Porque esas son cosas del mundo. No. ¿Qué dice la sociedad de nuestros días sobre el maltrato del marido a la mujer? ¿Qué dice? A ver, ¿qué dice? Nada de nada. ¿Verdad que no? Y eso es un delito moral de primera dimensión. Hay un loco árabe que ha escrito un libro estos días atrás. Ya todo el mundo lo sabe. Todos lo sabéis. Que dice, en uno de sus capítulos, es técnicas para darle una paliza a tu mujer sin que le queden señales. ¿Y qué dijimos nosotros, los creyentes, de eso? Me cae la cara de vergüenza por la irresponsabilidad impresionante que tienen los creyentes, especialmente los hombres, en guardar silencio sobre la vida horrible que los maridos muchas veces hacen pasar a sus mujeres. Me cae la cara de vergüenza. Y lo justifican. Eso es pecado. Y callamos. Este es otro tema distinto, ¿verdad? Tienes razón, Rosa. Tienes mucha razón. Y el sinvergüenza no es solo el del mundo que lo hace, es también el creyente que lo dice. Volvemos al texto. Os he escrito por carta, de modo que esto está lloviendo sobre mojado, ¿o no? Resulta que sobre esto ya escribió Pablo. Pero claro, como están liados en peleas internas, ¿qué nos dice Pablo sobre eso? Déjalo para otro día. Lo importante aquí es saber cuántos pueden hablar en lenguas el domingo y cuántos pueden profetizar. ¿Cuántos? Eso es lo importante. El resto ya lo arreglaremos. Y Pablo dice, os escribí por carta que no os juntéis. ¿Con quién? Con los fornicarios. Es muy serio esto, ¿eh? Vamos a hablar las cosas claras, por favor.
no os juntéis quiere decir no tengáis comunión con. Tú te juntas con un fornicario cuando vas en el autobús para el trabajo y resulta que al lado tuyo a lo mejor va un mameluco de estos, pero tú no lo sabes, si Pablo no dice esto. Bueno, mameluco es un nombre árabe, pobrecito. Bueno, también son buenos. El asunto es que no dice Pablo esto, no conviváis con ellos, porque si no tenemos que salirnos del mundo. Lo que dice es no tengáis amistad con ellos. No participéis en comunión con ellos mientras sean así. Cuando una persona rompe un pacto sagrado, no puedes tener comunión con él, porque es un perjuro o una perjura. ¿Me estáis entendiendo o no, por favor? Nuestra sociedad está tan degradada, tan deformada, que tú ves a lo mejor un artista, un monstruo de estos, que se ha separado de su mujer o de su marido, y en una fiesta coincide la mujer primera, la segunda y la tercera, y él en el medio de ellas. Pero ¿dónde estamos, hombre? ¿Dónde estamos? La amistad es mucho menor que el juramento, ¿sí o no? Sí. Si tú has roto un juramento, ¿cómo puedes tener enemigos? Si tienes que amar a tus enemigos, ¿verdad? Sí, señor. Otra cosa es que tengas convivencia con ellos. Esto es pecado. Y Pablo dice aquí, os dije que no os juntéis, pero no solo con los fornicarios del mundo, ni con los ladrones, ni con los idólatras, porque si fuese convivencia con gente del mundo, ¿qué habría que hacer? Roberto, ¿qué dice ahí el versículo? Estoy hablando del versículo 10. Marcharse del mundo. Tendrías que hacer como aquel estilita. ¿Recordáis a San Juan el estilita? O no sé cómo le llamaban. Bueno, no me acuerdo del nombre. Vivía encima de una columna porque dice que quería retirarse del mundo y tenía pensamientos más pecaminosos que los que estaban en el mundo. Porque la mente vuela. De manera que lo que está diciendo Pablo es, si fuese así, tendríais que iros. Pero no quiero que os vayáis, porque además tenéis una misión en el mundo, ¿o no? Lo que os escribí con toda la autoridad es que no tengáis comunión, no os juntéis con ninguno, que, llamándose qué, hermano. Estamos hablando de miembros de la iglesia, queridos. Paréntesis. Pablo no dice que sea hermano, dice que se llama hermano. No quiere decir esto que no sea hermano, pero Pablo no lo afirma. Porque Juan dice algo muy curioso. Aquel que practica el pecado, habitualmente, ¿qué dice Juan? No le ha visto, no le ha conocido. Una cosa es una caída en el pecado. Una cosa es que caigas una vez, 2 veces, 3 veces, 5 veces, 65 veces en el mismo pecado. Oye, ya es un poquito de más. Pero bueno, pero hay un arrepentimiento, un cambio, y dices otra vez la piedra y otra vez al suelo. Bueno, no digas muchas veces otra vez la piedra. Pregúntate dónde estás tú, si estás en la roca que es Cristo o no. Pero lo que sí es evidente es que una persona que vive en el pecado, enfangado en el pecado, conocedor del pecado, sabedor que es contrario a la voluntad de Dios, y vive ahí, posiblemente no sea hijo de Dios. Pero aquí Pablo no puede entrar a juzgar si eso no es. Pablo tiene un discernimiento espiritual como apóstol. Recordáis que le dice a aquel mago, lo pone a andar también, y le llama, lo que le llama, bueno, le dice Hechos de los Apóstoles. De modo que Pablo tiene un discernimiento, pero dejemos eso ahí por un momento. Tú no puedes decir, si viene aquí mi hermano y me dice, yo soy creyente, bueno, yo no puedo decir que no. No puedo entrar dentro del corazón de él, ¿verdad? Pero este dice que están en la iglesia. Un paréntesis, otro paréntesis. En Mateo capítulo 13 hay una parábola sobre la iglesia, su tamaño y lo que pasa con la iglesia. ¿Y es la parábola de qué? De las aves inmundas y el grano de mostaza. Y el Señor dice, mira, el grano de mostaza es la iglesia, algo chiquitín. Y de pronto esa iglesia ha ido creciendo y es un arbolón. Hombre, no es un castaño ni un roble, porque la mostaza nunca llega a esas dimensiones, pero es un árbol bastante serio, un arbusto importante. Y las aves de la llanura que dicen, mira qué habitación, tú, todos al árbol de la mostaza. ¿Las aves son árbol? No. Si el árbol es iglesia, luego los pájaros que están ahí no son iglesia.
son pájaros que entraron en la iglesia. Muy bien. Os invito a que hagáis una experiencia hoy, porque estamos en el campo. ¿Tú sabes lo que ocurre cuando te pones debajo de un árbol donde hay pájaros? Vas a descubrir 3 cosas. Primero, mucho ruido. Los pájaros nunca están callados. Ruido. Segundo, mucha pelea. Un pájaro no está quieto con otro pájaro, siempre están peleándose. Tercero, mucha basura. Debajo de un árbol con pájaros no te sientes, por favor. Te van a poner bueno. Ahí tenéis el ejemplo de los pájaros en la iglesia. Los que están en la iglesia pero no son de la iglesia, mucho ruido, pocas nueces. Muchas peleas permanentemente. Y mucha basura. ¿Sí? Esta parábola. Resulta que aquí Pablo dice, hay algunos, tal vez un pájaro, pero hay algunos que se llaman hermanos. ¿Está bien? No entres a juzgar si eso no es. Simplemente no tengas comunión. Pon fuera de comunión a quienes. A los que se llaman hermanos y son fornicarios. Es decir, practican pecados sexuales. Segundo, avaros. Tercero, borrachos. Notad por favor que habla de pecado permanente, ¿eh? No está hablando de un pecado ocasional. Un pobre hermano que va a una boda, se ha bebido primeramente un vinillo blanco bueno con el pescado, luego le han dado un Rioja de bastante graduación tinto, y se largó el tinto y el blanco, ya están los dos peleándose en el estómago, y al final le han dado una buena copa de coñac y agarró una mona el tipo que para qué. La línea más recta es una X para él. Bueno, lamentable, señores, lamentable. Una cosa es esta, otra cosa es que venga cada domingo haciendo ese al culto. Es muy distinto. ¿Entendéis lo que dice aquí? Aquí hay un borracho y hay un ladrón. Y se llama hermano. Y alguien más, que lo dejé a propósito. Ahí hay otro pájaro por el medio. Los maledicientes. ¿Qué es un malediciente? Que dice mal contra otros. Un criticón. Un chismoso, que busca con el chisme su propio beneficio y el desprestigio de otra vida. ¿Sabéis? Esa persona es un asesino. Quita algo que no puede dar, la vida moral de otra persona. Y hace un pecado triple. 1, él, que habla mal de su hermano. 2, la vida de su hermano que queda afectado. 3, la vida del que ha escuchado la crítica, que entra en dudas con la vida de su hermano. Es un pecado muy serio, ¿sabéis? Pero muy serio. Y dice Pablo, ninguno de estos puede estar en comunión. Pues no dice que se los entregue a Satanás, porque los pecados que están haciendo son pecados de excomunión, pero no pecados de muerte. ¿Notáis la diferencia que hay aquí? Ahora, yo quiero preguntaros con toda honestidad, mis amados hermanos, ¿cuántas veces se pone fuera de comunión a un chismoso? Vosotros veríais, recordáis alguno de vosotros una reunión, Dios nos libre de reírnos de esto, es muy serio. Es decir, tenemos que poner fuera de comunión de la iglesia a fulano de tal o a fulana. No solamente hablan los hombres, también las mujeres. Porque continuamente está criticando a sus hermanos. ¿Lo visteis alguna vez? La iglesia cataloga los pecados y hace acepción de personas en el pecado. Es serio, porque dice que mientras Cristo nuestra Pascua está crucificado, es decir, estamos en una relación de comunión nueva por la Pascua de Cristo, no puede haber, ¿qué? Levadura, pecado dentro de la iglesia. Corremos muy rápidamente a veces a poner en disciplina a personas que no tienen que estar en disciplina, simplemente porque no piensan lo mismo que yo, y las pongo en disciplina. Y no ponemos en disciplina a la carcoma número 1 de la iglesia, que es el criticón dentro de la congregación. Y Pablo dice, porque ¿qué razón tendría yo para juzgar a los que están fuera? Es decir, no estoy hablando de borrachos y pendencieros en el mundo, porque esos no son nuestros, están allá afuera. ¿No juzgáis vosotros a los que están dentro? Es decir, vosotros estáis juzgando a creyentes.
Algunos muy mal, pero estáis juzgando a los de dentro, dejad a los de afuera en paz. No estoy refiriéndome a los de afuera, me estoy refiriendo a los de adentro, porque a los que están afuera, ¿quién los va a juzgar? Alguien me va a decir, estás contradiciéndote, antes dijiste que Dios no se mete con los hijos de Satanás. No, generalmente en el tiempo presente. ¿Los va a juzgar o no los va a juzgar? El tribunal del trono blanco está ahí, van a ser juzgados. Dios los va a juzgar. Y ahora Pablo vuelve al tema número 1. ¿Qué hay que hacer con este que se ha portado de esta manera dentro de la iglesia? Quitad, pues, a ese perverso de entre vosotros. Sacadlo de en medio. La expresión de Pablo aquí es muy semejante a aquella ocasión en que Moisés se enfrenta con la rebelión de Coré. Y Moisés dice al pueblo de Israel, separaros de ellos, porque Dios va a entrar en juicio. Y se abrió la tierra, ¿y qué ocurrió? Los tragó a todos. Mira, Dios es bueno, para siempre su misericordia, pero es justo, ¿eh? Y Dios no puede permitir la destrucción de su iglesia por el testimonio de los creyentes. Porque aquí Pablo dice al principio que se oye entre vosotros que hay, que ni siquiera en el mundo. ¿Qué sería para la gente del mundo que conociera esto? A ver, ¿qué sería? ¿Qué ocurriría después cuando la gente del mundo supo, porque las cosas se saben, que la iglesia se reunió, hubo un acto de disciplina, fue entregado a Satanás y esa persona murió? ¿Qué sería para el mundo? Sería el Dios de los cristianos que funciona, actúa y hay que tenerle mucho respeto. Claro, nosotros no estamos viendo hoy en día el problema, o mejor dicho, el poder de Dios actuando disciplinariamente en la iglesia. ¿Lo estáis viendo? ¿Vosotros visteis algún acto judicial de Dios en la congregación? Yo creo que no vemos de Dios nada, perdonadme, en cuanto a poder en nuestras iglesias, o casi nada, porque no vemos ni salvación ni juicio, ¿verdad que no? Porque nuestro Dios, que es admirable y poderoso, no tiene vías de comunión limpias con su pueblo. No tiene. Porque el Espíritu Santo de Dios está entristecido y apagado en las vidas de los creyentes. ¿Es así o no es así, mis hermanos? Es así. Pablo sigue adelante con otra cuestión. Resulta que Pablo va a responder ahora a otro problema de la iglesia. En 10 minutos terminamos hasta el versículo 8. Pablo dice, señores de la iglesia en Corinto, mirad la iglesia, por favor, divisiones dentro de vosotros, inmoralidad dentro de vosotros, arrogancia dentro de vosotros. Y ahora otra cosa muy, muy seria. ¿Osa alguno, cuando tiene algo contra otro, ir a juicio delante de los injustos y no delante de los santos? Primero, tú no eres de este mundo, ¿verdad? ¿Dónde está tu ciudadanía? En los cielos. Perteneces a la Iglesia de Cristo y la Iglesia de Cristo tiene un gobierno establecido por el Señor. Los problemas entre creyentes debieran ser arreglados ¿dónde? En la iglesia local. Resulta que yo tengo un campo, mi hermano tiene un campo al lado del mío, y un buen día se me ocurre decir, oye, necesitaría 2 palmitos más. Y le corro los marcos del campo a mi hermano, ¡plum! Y mi hermano llega por la mañana y dice, el campo mío era un poquito mayor ayer, y el de este era más pequeño. Luego lo que hizo este caras fue correr sus marcos y me cogió parte del campo. Subo al coche, juzgado de guardia, denuncia y lío. ¿A dónde debiera primeramente ir yo? Primeramente al Señor. Es decir, ¿tú lo has visto, Señor? Yo no lo vi, pero tú lo has visto, ¿verdad que lo has visto? Bueno, voy a esperar que tú pongas el marco en su sitio, lo va a poner. Segundo, voy a ir ¿a dónde? A los hermanos espirituales que pueden discernir el problema a la luz de la Biblia, no a la luz del Código Civil o del Código Penal, a la luz de la Biblia. Y llamarán al hermano y le dirán, mira, que robar es pecado. Estoy poniendo un ejemplo muy burdo, ¿eh?
Pero como esto, mil otras cosas que ocurren dentro del pueblo de Dios. Y aquí los corintios, que estaban acostumbrados a pelearse por cualquier cosa, porque eran corintios, resulta que teníamos alguna dificultad. No me gusta la cara de este individuo, juzgado de guardia en Corinto, ¡pum! Y el juez decía, ¿quiénes son ustedes? Hombre, somos... Pero vosotros no sois del grupo de los cristianos. Sí. Y ponemos a un pagano a juzgar a dos cristianos. ¡Qué cosa más inconsecuente! Es que esto no tiene lógica ninguna. No sabéis, dice Pablo, que los santos van a juzgar al mundo. Y resulta que un santo se pone a ser juzgado por uno del mundo. Por favor, hermanos, no significa que siempre tengas que escapar de las leyes del mundo, ¿eh? Porque Pablo en una ocasión, por lo menos, exigió la ley romana. ¿Recordáis cuando él está preso, Pablo y Silas preso, y los magistrados dicen, ay, lo que hicimos, que hemos metido, le hemos dado una paliza a un romano, sin juicio, y lo tenemos en la cárcel? A ver, jefe de la cárcel, dile que se vayan, que larguen. ¿Y Pablo qué dice? Vengan ellos acá y sáquennos. ¿Por qué? Eso lo establecía la ley romana. Porque no estaba defendiéndose Pablo, estaba defendiendo su ministerio. Una persona entra en la cárcel por algo que no hizo correctamente. Vengan acá y digan que no hay razón para meternos aquí adentro. Pablo apeló a la ley romana en esa ocasión, apeló otra vez a su derecho constitucional cuando apeló al César. Luego, las leyes que tenemos en el mundo son necesarias, son buenas para ser utilizadas cuando son necesarias después de haber agotado todas las vías y todos los recursos. O cuando el testimonio del Evangelio está en ¿cómo se dice? En entredicho. De manera que sí, apelemos a la ley del mundo. Pero entre nosotros, entre los creyentes, tenemos que someter nuestra vida al juicio dentro de la iglesia. Además, vamos a juzgar al mundo y vamos a juzgar a los ángeles, porque en comunión con el juez, en identificación con Cristo, estamos llamados a ser testigos en un juicio en el cual Cristo va a juzgar a los ángeles y al mundo. Y si tenemos juicio sobre cosas de esta vida, dice Pablo, ponéis a juzgar a los que son de menor estima en la iglesia. Ahora, ¿cómo entendéis este versículo? Este ponéis es un verbo en un modo verbal en el texto griego que podría traducirse como estáis poniendo. Es decir, la gente del mundo, que vale menos que el más pequeño de los santos en el sentido espiritual, están juzgando a los grandes de la iglesia, que sois vosotros que os sentís así. ¿No veis lo que dice el versículo primero? Os alguno. El arrogante está haciendo lo que no es correcto y está siendo juzgado por alguien que es mucho menor que el más pequeño de los santos. Ahora dice algo más. Para avergonzaros lo digo, vosotros los grandes, los importantes, no hay entre vosotros sabio capaz de discernir, ni uno que pueda juzgar entre sus hermanos. Vosotros que sois tan grandes, tan importantes, no tenéis a nadie con capacidad espiritual para discernir el problema, sino que el hermano con el hermano pleitea en juicio, y esto para vergüenza vuestra, delante de los incrédulos. Así que, por cierto, hay dos pecados aquí. Primera falta. El primer problema es que tengáis pleitos entre vosotros. ¿Por qué tenemos pleitos? ¿Cuál es la razón de un pleito? Bueno, un desacuerdo. Ya es malo tener desacuerdos, porque el creyente debiera tener acuerdo permanente con su hermano, porque los dos tenemos la mente de Cristo, ¿o no? De modo que ahí tenéis cómo Pablo solucionaba los problemas. En Filipenses, volveremos a la carta, yo creo que ya estamos dando Filipenses de golpe, ya no tenemos nada que ver. Hay esas dos mujeres, Evodia y Sintique, peleadas las dos, y Pablo dice, ¿cómo voy a hacer yo para que éstas se arreglen? Si yo fuese Pablo, le diría, Evodia, haz el favor de ir junto a Sintique y decirle perdóname. Sintique, vete junto a Evodia y dile perdóname. Y ni Sintique ni Evodia iban a hacerlo, porque las dos estaban un poco hinchadas. Entonces Pablo dice, mira, que una y otra tengan el mismo sentir en el Señor, claro. Cuando el sentir se acomoda, se acabó el problema, porque sienten lo mismo. Ahora, el apóstol aquí está diciendo, primer problema, vosotros tenéis pleitos, primero. Segundo problema, o el ejemplo, ¿por qué no sufrís más bien el agravio? Oye, esto es muy serio, ¿eh? ¿Qué derechos tiene un criado? ¿Un esclavo qué derechos tiene? A ver, pensad un poco. Hay un esclavo en una casa.
viene alguien que no es de la casa o que es de la casa, se mete con él. ¿A quién recurre el esclavo para sus derechos? Porque el esclavo no puede ir al juez. Al amo. Y el amo juzga, ¿verdad? Dice, ahora vosotros que sois esclavos de Cristo, ¿a quién tenéis que llevar el problema? A Cristo. Y mientras tanto, aguantad el agravio. Porque Cristo lo hizo. Segunda cosa, ¿por qué no sois capaces de aguantar el ser defraudados? Porque están tocando lo mío, pero querido, te has olvidado que tuyo no es nada, que lo tuyo es de Cristo. Y finalmente dice, pero hay una cosa más grave. El primer problema es este, que tenéis problemas y los resolváis en el mundo. Primer problema. Segundo, vosotros cometéis el agravio y defraudáis, y esto a los hermanos. Porque el hermano que llevaba a otro al tribunal, muchas veces lo llevaba para apropiarse de lo que era del hermano. ¿Sabéis? Esto es muy normal. En el tercer mundo es muy normal. En España menos, pero también lo es. De modo que yo llevo a un hermano que tiene no sé qué, una finca, un monte o no sé qué, al juez, con testigos falsos y papeles falsos, y ese juez me da la finca que yo sé que no es mía, que es de mi hermano. Y dice Pablo, esto es lo que estáis haciendo. Estáis vosotros agraviando y defraudando a vuestros hermanos y encima los lleváis a los tribunales. Bueno, queridos, vamos a dejarlo ahí para la tarde. Pero yo quiero preguntaros, ¿qué os parece la iglesia en Corinto? Bueno, aquí han dado una respuesta fantástica. ¿Qué os parece la iglesia en Corinto? Se parece. Esa es la iglesia, ¿sabéis? Uno de los grandes hombres actuales en conocimiento bíblico, que es John Stott, estaba hace un año o 2 años, no sé cuándo fue, en el Congreso de las Iglesias en Madrid. ¿Os acordáis de ese congreso? No sé si estuvisteis. ¿Alguien estuvo ahí en los estudios John Stott por la mañana? Bueno, claro. Y un madrileño dice, está bien. Bueno, John Stott dijo un día algo muy importante, hablando del trabajo de la iglesia y de lo que es la iglesia. Dijo, mirad, hay ancianos que quisieran que en la iglesia todos fuesen el borreguito de Nori, blanquito, y dijo él, ese animal no existe en la iglesia. Las ovejas en la vida real huelen mal, están sucias y tienen pulgas. Estas son las ovejas. En la vida de la iglesia no hay borreguitos blancos. Bueno, porque es la iglesia, pero por lo menos, si no hay borreguitos blancos, por lo menos que no haya ovejas llenas de basura. Hombre, vamos a procurar entre dos cosas, por lo menos lo más limpito posible. Queridos hermanos, yo quisiera pediros algo. Que en este día busquéis cada uno de vosotros un tiempo de soledad con Dios. En silencio, donde nadie os molesta. Y comenzáis a pedir al Señor que restaure vuestra vida en poder y en santidad. Y Él va a hacer una obra de renovación poderosa para su gloria entre nosotros. Oramos. Señor, permítenos alcanzar la bendición de ser más parecidos a Jesús. Quita todo aquello que impide la obra del Espíritu Santo en la reproducción del admirable carácter de nuestro Señor. Y danos para gloria tuya un pueblo renovado y fuerte en ti. Gracias por todo. En Cristo Jesús. Amén.